Cuando la cadena de suministro se rompe y los supermercados están vacíos o los precios se vuelven imposibles, solo hay un grupo de personas que sigue comiendo bien, las que sembraron lo correcto 6 meses antes. No los cultivos más bonitos, ni los más exóticos, ni los que quedan bien en redes sociales. Los cultivos que importan cuando el sistema falla son otros. Son los que crecen rápido, aportan muchas calorías, se almacenan durante meses sin electricidad y, lo más importante de todo, producen semillas que puedes guardar y volver a plantar año tras año sin depender de nadie. Si estás viendo esto, probablemente ya intuís que algo no encaja, que el sistema es más frágil de lo que parece. Y por eso este tema importa ahora, no después. Porque cuando el problema sea evidente para todos, las semillas ya no estarán disponibles, los viveros estarán vacíos, y aprender a cultivar dejará de ser una opción tranquila para convertirse en una carrera contra el tiempo. Mientras unos estarán intentando empezar desde cero, otros estarán cosechando por tercera vez usando semillas guardadas la temporada anterior. No estamos hablando de huertos ideales ni de jardinería como hobby. Estamos hablando de seguridad alimentaria real. ¿De qué plantar si tu objetivo no es decorar el patio, sino garantizar comida constante durante meses, incluso años, sin electricidad, sin fertilizantes industriales y sin depender de tiendas? Estos cultivos funcionan en climas templados, similares a gran parte de América del Norte y muchas zonas de Europa y Latinoamérica con estaciones marcadas. Y fueron elegidos porque cumplen todos los requisitos que importan cuando la comida deja de ser barata y abundante. Cada uno de estos cultivos es fácil de sembrar, tolera errores, produce grandes cantidades de alimento y, sobre todo, te devuelve semillas viables. Eso significa independencia. Significa que una sola compra hoy puede convertirse en comida para el resto de tu vida si sabes qué hacer. No necesitas 20 variedades ni un sistema complicado. Necesitas unas pocas plantas bien elegidas que trabajen para ti. Vamos a empezar por un cultivo que la mayoría de la gente subestima por completo. Lo ven como una verdura común, casi aburrida, pero en realidad es una máquina de producir comida. Un cultivo que no sabe detenerse una vez que empieza, que da tanto que el verdadero problema no es cuánto produce, sino qué hacer con el exceso. Aquí empieza la lista. Número 8. El calabacín. El calabacín es solo el comienzo, porque cumple una función muy concreta: producir comida rápido y en grandes cantidades cuando todavía el sistema parece normal. Pero un huerto de supervivencia no puede depender solo de lo que se come en verano. El verdadero problema llega cuando el frío aparece, cuando ya no hay cosecha fresca y dependes de lo que hayas logrado guardar. Ahí es donde entra el siguiente cultivo, uno que no está pensado para impresionar, sino para aguantar. Número 7. La calabaza espagueti. Este cultivo existe prácticamente para resolver el invierno. Mientras el calabacín te alimenta durante la temporada cálida, la calabaza espagueti está diseñada para almacenarse durante meses, sin refrigeración, sin conservas y sin ningún tipo de tecnología. Bien guardada, en un lugar fresco, seco y oscuro, puede durar entre 6 y 8 meses sin perder calidad. Eso significa cosechar en otoño y seguir comiendo comida real en pleno invierno o incluso entrada la primavera. A nivel de cultivo, es sorprendentemente parecida al calabacín, lo que facilita mucho la transición si ya estás sembrando uno. Necesita buen drenaje, sol y espacio para crecer, pero aquí hay un detalle clave que mucha gente ignora. No necesita ocupar el suelo. La calabaza espagueti es una trepadora natural, con una simple estructura vertical, una reja, un enrejado, incluso ramas bien colocadas. Puedes producir varios frutos usando muy pocos metros cuadrados. Donde antes necesitabas un espacio enorme, ahora concentras producción en vertical. En la cocina, su valor es aún mayor de lo que parece. Al cocinarla, la pulpa se separa en fibras que funcionan como base neutra, casi como una pasta. Eso la convierte en un alimento extremadamente versátil. Puedes combinarla con legumbres, con aceites, con salsas simples o incluso comerla sola cuando las opciones se reducen. No compite con otros sabores, se adapta a lo que tengas. Y luego están las semillas. Una sola calabaza produce suficientes semillas para garantizar la siembra del año siguiente sin volver a comprar nada. Se extraen, se lavan, se secan y se guardan. Además, como ocurre con otras cucurbitáceas, esas semillas también son alimento. Tostadas aportan grasas saludables,
minerales y calorías extra justo cuando más se necesitan. En un escenario de escasez, desperdiciar semillas no es una opción. Pero por muy bien que almacenes calabazas, hay una realidad inevitable. Las verduras llenan el estómago, pero no siempre sostienen el cuerpo. Cuando el trabajo físico aumenta y el frío exige más energía, necesitas calorías reales. Ahí aparece uno de los cultivos más importantes de toda la historia humana. Número 6. Las papas. Las papas no son glamorosas, pero son supervivencia pura. Durante siglos sostuvieron poblaciones enteras porque ofrecen algo que pocos cultivos logran, una enorme cantidad de energía en poco espacio. Son carbohidratos fáciles de digerir, fáciles de cocinar y capaces de mantenerte en pie cuando el resto de la dieta es limitada. El error común es pensar que se necesitan grandes extensiones de tierra para producir papas. Eso era cierto en la agricultura tradicional, pero no tiene por qué serlo hoy. Con sistemas simples como torres de cultivo, puedes producir decenas de kilos en espacios muy reducidos. Una estructura básica reutilizable, un poco de tierra y restos orgánicos, y el rendimiento se multiplica. Además, el guardado de semillas es casi ridículamente fácil. No necesitas nada especial. Simplemente separas algunas papas pequeñas de la cosecha, las guardas en un lugar oscuro y fresco, y en primavera cada una se convierte en una nueva planta. Cada ojo es potencial comida futura. No dependes de empresas, ni de sobres de semillas, ni de nadie. Las papas se almacenan durante meses en condiciones adecuadas y son una base energética confiable cuando todo lo demás es complemento. Pero hay un problema. Una dieta basada solo en carbohidratos no funciona a largo plazo. El cuerpo necesita proteínas para repararse, para mantener la fuerza y para sostener el sistema inmunológico. Y ahí entra un cultivo que es absolutamente crítico. Número 5. Los frijoles. Los frijoles son la columna vertebral proteica de cualquier huerto serio de supervivencia. Aportan proteína vegetal, se almacenan durante años una vez secos y, además, se cultivan en vertical, lo que los hace extremadamente eficientes en espacios pequeños. La clave está en elegir variedades trepadoras. Mientras los frijoles de mata baja producen rápido pero poco, los frijoles trepadores convierten un simple soporte en una fábrica de alimento. Una estructura sencilla puede generar kilos y kilos de frijoles secos en una sola temporada, y esos frijoles son comida y semillas al mismo tiempo. El proceso es simple. Se dejan secar en la planta, se cosechan, se desgranan y se almacenan. Parte se come, parte se guarda para sembrar. No hay pérdida, no hay dependencia. Es un ciclo cerrado. Además, los frijoles mejoran el suelo, lo que significa que no solo alimentan a las personas, sino también a la tierra que va a producir los próximos cultivos. Con papas, calabazas y frijoles ya tienes calorías, proteínas y almacenamiento a largo plazo. Pero todavía falta algo esencial: micronutrientes, vitaminas y equilibrio. Y el siguiente cultivo entra justo ahí, donde la mayoría de los huertos de emergencia fallan sin darse cuenta. Después de resolver calorías y proteína, aparece un problema más silencioso, pero igual de peligroso: las deficiencias. No te matan en una semana, pero te debilitan lentamente. Falta de vitaminas, problemas digestivos, infecciones que no sanan. Ahí es donde entra un cultivo que muchos subestiman porque lo asocian a huertos normales, no a supervivencia real. Los zapallos de invierno, como el butternut o el acorn, cumplen una función crítica. Son densos en energía, pero sobre todo están cargados de micronutrientes que el cuerpo empieza a reclamar cuando la dieta se vuelve repetitiva. Vitamina A, potasio, fibra, elementos que no parecen urgentes hasta que el cuerpo deja de rendir. Además, se almacenan durante meses sin refrigeración, sin frascos, sin sal, sin electricidad. Se cosechan, se apoyan en un lugar seco y simplemente esperan. Al igual que otros zapallos, crecen mejor con buen drenaje y sol, y también pueden entrenarse en vertical. Esto cambia completamente la lógica del espacio. Donde antes parecía imposible producir suficiente comida, ahora un solo cerco o estructura puede sostener varios frutos pesados. Cada uno representa semanas de alimento, semillas para el año siguiente y otra vez semillas comestibles que aportan grasas y minerales cuando más escasean. Pero incluso con todo eso cubierto, hay algo que la mayoría no entiende hasta que ya es tarde. La comida no es solo energía, también es variedad, es acidez, es algo que haga digerible una dieta monótona.
Ahí entra un cultivo que todos conocen, pero casi nadie optimiza para escenarios difíciles. Los tomates, cuando se eligen y se usan bien, son una pieza clave. No cualquier tomate, sino variedades carnosas, pensadas para conservar. Son una fuente directa de vitamina C, algo que empieza a faltar rápido cuando se vive de tubérculos y legumbres. Además, aportan acidez, lo que mejora la absorción de nutrientes y hace que otros alimentos sean más fáciles de consumir durante largos periodos. Su valor real no está solo en comerlos frescos, sino en lo fácil que es transformarlos, secarlos, cocinarlos, fermentarlos, reducirlos. Y guardar semillas es casi ridículamente sencillo. Un solo fruto, completamente maduro, contiene cientos de semillas viables que pueden durar años. No hay dependencia externa. No hay escasez si sabes qué hacer. Pero incluso con verduras, carbohidratos y proteína, falta algo que casi ningún huerto tradicional cubre bien: la grasa. Y sin grasa, el cuerpo no funciona. No absorbe vitaminas, no mantiene energía, no resiste el frío. Por eso el siguiente cultivo parece decorativo, hasta que entiendes lo que realmente ofrece. Los girasoles de semilla oleaginosa son una fuente concentrada de calorías, grasa y proteína en un solo cultivo. Una sola planta puede producir una cantidad de energía equivalente a días enteros de trabajo físico. Las semillas se almacenan bien, se comen directamente, se muelen, se prensan y no requieren infraestructura compleja. Crecen rápido, son resistentes y no exigen cuidados constantes. Además, aportan algo psicológico que no se suele mencionar: saciedad. Cuando la comida es escasa, sentirse lleno importa tanto como estar nutrido. Y los girasoles hacen eso posible con poco esfuerzo. Y finalmente está el cultivo que une todo el sistema. El que no solo alimenta, sino que prepara el terreno para que el siguiente ciclo sea posible. Los guisantes no solo crecen rápido y producen comida temprano, cuando casi nada más está listo. También regeneran el suelo, fijan nitrógeno, devuelven fertilidad, reducen la dependencia de insumos externos. En un escenario prolongado, eso es oro puro, porque el verdadero límite no es la semilla, es la tierra. Los guisantes permiten comer fresco en semanas, guardar seco para meses y sembrar de nuevo sin perder calidad. Suben en vertical, toleran frío y empiezan la temporada cuando otros cultivos todavía esperan. Son el primer alimento real del año y el primer paso del siguiente ciclo. Y así se cierra el sistema. 8 cultivos, no por moda, no por estética, sino porque cumplen funciones concretas: calorías, proteína, grasa, vitaminas, almacenamiento, regeneración y semillas infinitas. No necesitas 20 variedades ni diseños complejos. Necesitas plantas que trabajen para ti, incluso cuando todo lo demás falla. La diferencia entre pasar hambre y comer no está en reaccionar cuando el problema aparece, sino en haber sembrado antes de que nadie más pensara que hacía falta. Porque cuando las estanterías se vacían, cuando los precios se disparan y cuando todos corren a buscar semillas, ya es tarde para empezar. En ese momento, solo siguen comiendo quienes ya tienen la tierra trabajando para ellos. La pregunta no es si esto va a ser útil algún día. La pregunta es si, cuando llegue ese día, vas a estar sembrando o cosechando.